Muy buenos días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en este lunes que es feriado de carnaval. Muchísimas personas están disfrutando de su día libre a pesar de que es un feriado laborable. 25 grados tenemos en estos momentos en Montevideo y ya rápidamente repasamos cómo vendrá el tiempo para las próximas horas según el pronóstico de Inumet. Acá vemos con el puerto de fondo, la bahía, que esta jornada la temperatura va a ascender a 28 grados, la mínima ya la pasamos, era 20 grados y como vimos ya las temperaturas ni son tan altas y hay probabilidad de lluvias y tormentas, muchísima humedad, la sensación térmica realmente está bastante pesado aquí en Montevideo. ¿Qué pasará mañana 13 de febrero, segundo día de carnaval? Las temperaturas estarán oscilando entre 17 y 23 grados, notoriamente más baja, pero sin la perspectiva de lluvias, aunque el cielo estará algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto. El miércoles 14 de febrero, 15 y 25 las temperaturas extremas previstas para Montevideo y también el cielo estará nuboso, algo nuboso con periodos de cubierto, pero se alejan las perspectivas de lluvias, por lo menos aquí en el sur del país y en el área metropolitana especialmente. Tenemos muchos temas, mucha información para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Se conocieron los resultados del desfile de llamadas que este año, fue el viernes y finalmente fue el domingo por la amenaza de lluvias que podían interrumpir el desfile. 45 comparsas recorrieron este viernes y domingo las calles de la calle Isla de Flores y Cuareim 1080 se alzó con el triunfo. Vamos a estar luego desarrollando más cómo fueron el resto de las comparsas, alguna de las cuales va a participar ya directamente en el desfile 2025. También vamos a hablar del director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Pablo Cayani, quien se refirió a la demora, al atraso en la elección de horas docentes que puede complicar el inicio de clases. Desde secundaria se informó que en los primeros 5 días de elección, que recordemos empezó el lunes 5, 56% de las horas docentes ya están confirmadas. También vamos a hablar del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que anunció que el 4 de marzo va a decir quiénes van a ser los titulares de los ministerios cuyos ministros dejan la titularidad para comenzar la campaña. Esto lo hará luego del 2 de marzo, que dará un discurso de balance del año ante la Asamblea General en el Parlamento, solicitud que ya fue tramitada ante la vicepresidenta Beatriz Argimón. El Frente Amplio festejó los 53 años de su fundación en un acto multitudinario en La Paloma, balneario de Rocha, donde comenzó la campaña y sus precandidatos fustigaron al gobierno y prometieron restaurar los derechos de la población. Sobre las 8:30 también vamos a estar hablando de hechos que ocurrieron en la dictadura, esas historias diarias que, como adolescente, que como joven vivió Luis Garibaldi, lo plasmó en un libro. Luis Garibaldi, que en su momento militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, fue además docente, es docente y exdirector de Educación del Ministerio de Educación y Cultura en el gobierno del Frente Amplio. Con él vamos a estar hablando de esas historias de resistencia, vidas en resistencia, luego de las 8:30 de la mañana. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo? Calles que, ustedes ya lo están viendo, están prácticamente desiertas, muy poca circulación a esta hora, en este feriado de carnaval, pero con los datos que nos aporta la Intendencia, @IMTránsito, @MBTransporte, para seguir en tiempo real lo que son las interrupciones del tránsito a esta hora. Rambla de México entre Potosí y San Sebastián va a estar cortado hasta las 3 de la tarde por la carrera. Asunción entre Magallanes y Minas, esto será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga que van a llevar hasta el 13 de febrero, hasta el miércoles. 25 de mayo entre Colón y Solís hasta el 26 de febrero va a estar interrumpida la circulación por las obras de Late Ciudad Vieja. Nueva Palmira entre Democracia y Justicia hasta las 20 va a estar cortada la circulación. Burguyá entre Gómez y Cufré, esto será hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. Voy con una más. Camino de los Hormigueros entre Alejandro Chucarro y Félix Buxareo hasta las 4 de la tarde. También va a estar interrumpida la circulación, que allí vamos a estar viendo. Vean ustedes cómo está prácticamente desierta la principal avenida
de Montevideo, allí 18 de julio, Plaza Cagacha, estábamos recibiendo. Bien, ahora vamos a comenzar el desarrollo informativo y vamos a estar hablando de educación porque 56% del total de las horas docentes disponibles ya fueron confirmadas. Esto según lo informó la Dirección General de Educación Secundaria en todo el país. A su vez, se informó que se dio en todo el país la primera ronda de efectivos practicantes de didácticas. Los departamentos donde se asignaron más cantidad de horas fueron Soriano, que llegó al 80%, Flores con el 75%, Salto 74% y Tacuarembó con el 73%. En el caso de Montevideo, se asignó el 57% de las horas docentes disponibles. El proceso de elección de horas continúa a partir del próximo miércoles 14 de febrero, según los calendarios que cada departamento publicó en la web del subsistema. Secundaria destacó el trabajo comprometido del funcionariado que está trabajando en el proceso de designación de horas, proceso que comenzó, como decíamos, el 5 de febrero en lugar de diciembre, como es habitual, tema que ha sido denunciado además por los sindicatos docentes. De este tema habló el director nacional de evaluación del INED, Pablo Caggiani, quien advirtió que las demoras en el proceso de elección de horas docentes puede causar dificultades en el inicio de los cursos. Señaló que hay falta de planificación de las autoridades que, a su entender, siguen sin abordar problemas educativos que son estructurales. Estamos observando algunas dificultades importantes en lo que es la provisión de horas de los docentes de secundaria y UTU. Esto también tiene una dificultad en el Consejo de Formación en Educación, es decir, en los docentes que trabajan con magisterio, profesorado, educadores sociales en la formación de grado. Y esto obedece a que hay una falta de planificación de las autoridades. Estos procesos se inician en el semestre del año anterior. Estamos en febrero y recién se están eligiendo las horas. Esto hace que el inicio de cursos pueda tener dificultades, es decir, que los gurises vayan a estudiar y no tengan los docentes asignados. Caggiani expresó preocupación porque sigue avanzando la transformación educativa sin tomar en cuenta observaciones de las asambleas técnico-docentes y academia que a su juicio no son escuchadas por las autoridades. Estas preocupaciones no han sido tomadas en cuenta. Nosotros creemos que eso es un error, es decir, la política curricular, es decir, los programas son las cosas que las sociedades entienden necesaria que los gurises aprendan cuando pasan por el sistema educativo, y esto tiene un componente que tiene que ver con el avance del conocimiento científico, tiene otro componente que tiene que ver con los valores y tiene otro componente que es que se construye en diálogo con otros. En ese sentido, las autoridades han sido muy claras, siguen gobernando solos en el sistema educativo, y aparentemente sin abordar dificultades que son estructurales, ¿no? Aquellas situaciones que se planteaban hace 5 años en campaña electoral de que se iban a resolver, de que no se iba a pasar de una maestra a 13 profesores, o que los profesores se iban a elegir por 3 años, o que se iban a mejorar los niveles de culminación de bachillerato, siguen siendo desafíos persistentes en el sistema educativo uruguayo. Este domingo el Frente Amplio cumplió 53 años y lo festejó en un acto en La Paloma, donde hablaron los 4 precandidatos de la fuerza política que rememoraron ante su militancia aquel 5 de febrero de 1971, cuando se firmó la Declaración Constitutiva. Tras la apertura del acto, el primero en tomar la palabra fue el intendente de Salto, Andrés Lima, quien dijo que el gobierno de coalición y el herrerismo quieren volver a instalar la cultura del miedo. Lima criticó al precandidato blanco Álvaro Delgado, de quien dijo es la continuidad, más de lo mismo. Además, imita bien al presidente. Miente, dijo Lima, miente como el presidente. Y uno tiene la sensación de que si tuviéramos que definirlo, la palabra sería continuidad, más de lo mismo. Además, imita bien al presidente, miente como el presidente. La primera propuesta que presento, la primera propuesta que hace es que si llega a ser presidente del Uruguay, cosa que no va a ocurrir, no va a subir los impuestos. Ya lo escuchamos. Lo único que falta es que diga que tampoco van a subir los combustibles y que tampoco van a subir las facturas públicas.
El senador Mario Vergara, segundo en la oratoria, dijo que la sociedad uruguaya necesita nuevos gobiernos del Frente Amplio. El economista estableció que no hay soluciones mágicas, pero aseguró que gobernarán para las grandes mayorías. Ahora escuchamos propuestas de campaña, dijimos, bueno, capaz que incorporan la idea que de esa manera no se resuelven los temas. Entonces las propuestas de campaña que escuchamos es allanamientos nocturnos, toque de queda, cadena perpetua, militares en la calle. No entendieron nada. Así no se va a resolver el tema de la seguridad. Así no se va a resolver la convivencia ciudadana en los barrios. La penetración del narco que destruye tejido social, que estropea la convivencia ciudadana. Los dos siguientes en hablar fueron el intendente de Canelones y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, ambos precandidatos. El intendente Yamandú Orsi dijo que con el Frente Amplio es la garantía de la certeza, con hechos y realidades, es la fuerza constructora de esperanza y que quiere un país para soñar. Por eso llamó que en octubre tiene que ganar un gobierno, tiene que ganar por un gobierno para y con la gente, y por eso llamó a ser cada vez más. Porque no queremos ver más familias enteras revolviendo los contenedores, como me pasa a mí en Salinas. Porque no queremos que infancia y pobreza sigan siendo sinónimos. Porque no queremos oír más que nos digan que no saben qué pasó. Porque no queremos que se sigan cayendo mutualistas. Porque no queremos que siga habiendo atraso cambiario. Porque queremos un país para soñar, porque queremos un país, un Uruguay natural, pero también queremos un Uruguay inteligente, un Uruguay digital, un Uruguay seguro, un Uruguay solidario. Cerrando la palabra entre los precandidatos, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que van a cambiar la realidad, que no hay tiempo que perder y van a reparar el presente después de ganar, que es un arduo trabajo por delante. Le tenemos que tender la mano con claridad, con firmeza, con nuestros principios, a otras personas, no solo para que nos ayuden a ganar, sino para que se sumen a un proyecto de transformación de la realidad. Hay mucho más por hacer, como decía el general, la mañana siguiente. Después que ganemos, recién empieza. Por eso es importante, compañeras y compañeros, nuestra unidad, nuestra esperanza, nuestra convicción, nuestro afán de trabajar. Esta realidad tan dura que estamos viviendo no nos encuentra con nuestros corazones mansos y no encuentra nuestras almas adormecidas, encuentra nuestros corazones batiendo por un cambio de verdad. Y el acto fue cerrado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien convocó a la militancia. Dijo que hoy empieza un camino hacia la victoria popular. En octubre el Frente Amplio va a ganar, dijo Pereira, si cada uno y cada una de ustedes sale a chancletear en su barrio, según dijo, a hablar con amigos y amigas, a llevar el programa y las ideas, y si nos animamos a enfrentar a lo único radical que hay en este país, que es la derecha. Así cerró Fernando Pereira este acto en La Paloma, departamento de Rocha. Y vamos con otros temas, porque quien también habló el fin de semana fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Lo hizo en Melo, donde concurrió para presenciar el carnaval en ese departamento, y este lunes ya viajó a Artigas, donde va a participar también del carnaval en el país norteño. Consultado en este marco por el ritmo de gobierno en un acto electoral, Lacalle Pou dijo que todavía hay proyectos en marcha y que los tiempos son importantísimos en cualquier gestión. La ansiedad que tiene que tener un gobernante es que las cosas pasen bien y que pasen antes, porque los tiempos de la gente pasan. Entonces a veces la política es difícil que acompañe los procesos de cada ciudadano, señaló el primer mandatario. Lacalle Pou confirmó que el diputado nacionalista Armando Castañebat asumirá como ministro de Defensa Nacional el 4 de marzo, cuando Javier García renuncia al cargo para dedicarse a la campaña electoral. Castañebat pertenece al sector nacionalista Aire Fresco.
fue intendente de Flores en 2 periodos consecutivos durante 10 años y además se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Social al comienzo de este gobierno. El mandatario no quiso dar otros nombres, pero aseguró que se van a conocer una vez que dé su discurso ante el Parlamento, ante la Asamblea General, el próximo 2 de marzo. Lacalle volvió a insistir sobre la situación política en Venezuela. Es claro, dice Lacalle, rompe los ojos, que es una dictadura, que no hay elecciones libres. El que no lo quiere decir es por algo, concluyó el mandatario, aludiendo a la postura del Frente Amplio. Y otros hechos que se conocieron el fin de semana, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, habría contratado a 17 asesores a través de la Comisión de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero solo declaró 5 ante la Oficina de Servicio Civil. Entre ellos hay varios dirigentes del Partido Nacional. Según la nota publicada por La Diaria, en el último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil del año 2022, solo figuran 5 contratos de adscriptos por designación directa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, por intermedio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se contrataron a 17 asesores. Esto surgió a través de un pedido de informes en el que se detalla que hasta noviembre del año pasado, en el Ministerio, había registrado 187 contratos por medio de la CND. Según dijo el propio Falero a La Diaria, los salarios de los asesores son normales de cualquier ingeniero, como en empresas privadas, y que si no fuese a través de la CND no habría forma de pagar salarios más altos. También el ministro dijo que los asesores que ingresaron son cargos técnicos y que todos están relacionados con la obra pública. De los 17 asesores que ingresaron al ministerio a través de la CND, 13 están asesorando a Falero, uno al subsecretario del ministerio, Juan José Olaizola, y uno a la directora general de Secretaría, Graciela Soler. Asimismo, hay una asesora contratada por Falero para José Polac, presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado, y hay 2 contratos que figuran como asistentes de asesores del señor ministro, según consta en la respuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Uno de los 17 cargos le pertenecen a Nelson Rodríguez Cerveto, exdiputado del Partido Nacional por Maldonado. Este fin de semana se conoció que 2 personas fueron formalizadas por el caso de un embarque de 2 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, en Bélgica, en diciembre pasado. La droga fue detectada en Amberes, como decíamos, y estaba camuflada en alfajores y budines de una firma uruguaya. Una de las personas formalizadas es responsable de la empresa que hizo la exportación y la otra persona facilitaba el transporte. Para ambas se dispuso prisión preventiva por 180 días. El empresario fue formalizado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de exportación y la otra persona, como decíamos, por asistencia al narcotráfico, según confirmó a MBD Noticias el responsable de comunicación de Fiscalía. Una tercera persona que fue detenida solo se le aplicaron medidas limitativas como fijación de domicilio y prohibición de salir del país y es un socio de la empresa exportadora. La droga estaba camuflada, como dijimos, en alfajores y budines, aunque la empresa se dedicaba a la importación de perfumes provenientes de Francia que luego eran trasladadas a Paraguay. Según la teoría del caso presentada por Fiscalía, la cocaína camuflada en alimentos había sido enviada a Zona América y de allí al puerto de Montevideo. Aunque el contenedor fue escaneado en Uruguay, la droga no fue detectada. El caso, que es llevado adelante por la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, que no estuvo en la audiencia porque está supliendo la titularidad de la Fiscalía de Corte por la licencia médica de Juan Gómez. Y vamos a cambiar de tema porque ustedes saben que en el mes de marzo, en el módulo 9 de la Exconcar, se instalará la primera clínica de adicciones del sistema carcelario. Tendrá capacidad para atender a 300 personas y según el comisionado parlamentario del sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, la iniciativa responde a recomendaciones que él le ha realizado al Ministerio del Interior. Eso tiene que ver también con recomendaciones que hemos formulado nosotros y Naciones Unidas y que se venían ya expresando las autoridades hace tiempo, que estaban con eso y bueno, ahora se está plasmando, creo que a partir de fondos de cooperación internacional y también aporte estatal y bueno, vamos a seguirlo de cerca, porque nuestra tarea es obviamente ver los problemas, pero ver también las buenas noticias, empaparnos de esas cosas y tratar de, con esas luces que aparecen,
Y siempre lo hemos hecho en nuestros informes. Nuestros informes siempre tienen problemas detectados, las peores situaciones, buenas prácticas y buenas noticias, desde 2015. Entonces, ese es el sentido de un monitoreo de derechos humanos. No creer que estamos... Quien trabaja en derechos humanos está por encima de nadie, es un actor más, dialoga y trabaja en conjunto con su rol específico. En este caso, acompañar una situación con propuestas, con seguimiento, con ideas y acompañando los procesos que sean positivos, catalizando en lo que se pueda los procesos positivos. Seguimos trabajando nosotros, hemos presentado muchos casos que requieren atención a las autoridades que tienen ese mandato, que básicamente es ACE y también el INR, pero bueno, estamos siguiendo ese anuncio. Consultado por los fallecimientos en el módulo 4 a raíz del incendio en el mes de diciembre, Petit dijo que se están evaluando las medidas concretas que fueron planteadas, como transformar el patio en un centro deportivo, videocámaras y mejor iluminación. Agregó que es muy reciente para hablar de cambios y adelantó que próximamente habrá novedades. Petit dijo que además los años electorales son una buena oportunidad para hablar de diálogos y también de propuestas justamente para el sistema carcelario. Agregó que en temas de vulnerabilidad sociopenal hay cuestiones en las que se encuentra sintonía entre todos los partidos. Un año electoral es un gran año. Quienes vivimos en dictadura sabemos que la democracia es una fiesta dolorosa porque es la fiesta que te permite ver los problemas que tiene un país y tratar de resolverlos, y no es fácil en una democracia porque hay distintas opiniones, perspectivas, partidos y organizaciones, pero el año electoral es un año también de propuestas, de diálogo, y de nuestro rol en el Parlamento trataremos justamente en este tema que tiene que ver con la vulnerabilidad, que llaman los criminólogos, que llamaba por ejemplo Juan Carlos Domingos y los criminólogos latinoamericanos, la vulnerabilidad sociopenal, que en definitiva es la vulnerabilidad humana, trabajar en acuerdos a largo plazo y en proyectos estratégicos que reúnan voluntades. Es un año especialmente apto para eso, y para darle una nota positiva, porque son temas duros. Yo vislumbro de mi diálogo con todos los sectores que, por supuesto, hay diversidad de puntos de vista, pero hay muchos temas en los cuales hay sintonía. Sobre eso hay que trabajar. Cada uno después trabajará en la contienda electoral sobre las diferencias, pero también hay que trabajar sobre los puntos de acuerdo para construir edificios de todos y continuar las políticas públicas. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que durante su administración bajaron los pases en comisión en la cartera y prometió presentar un informe público al respecto. De esta forma le respondió al sindicato del MIDES, que recientemente cuestionó la existencia de 88 pases en comisión. Primero, que se bajó de 310 a 88, decía, lo primero. En esos 88 estoy yo como ministro, o sea que según ese comunicado tendría que marcar tarjeta al ministro, a la subsecretaria, a la dirección general y demás. Esos convenios, en realidad, o pases en comisión en algunos casos, que hay una reducción, capaz que me gustaría ver antecedentes de si se hizo reclamo cuando había 310, porque hay una reducción, son los que hacen mucho más de 8 horas. Pero me llamó la atención cuando escuché a un senador del Frente Amplio. Porque si se toma como que esto fuera en cargo de confianza la marcada, ¿cómo se toma, y vuelvo al tema del principio, los 270 pases en comisión que tiene el Frente Amplio en el Parlamento? ¿Dice que todos esos 88 cargos son cargos jerárquicos? Yo digo, son los que estamos dedicados mucho más de 8 horas por día. Estoy yo, está la subsecretaria, están los directores departamentales, directores nacionales, jefe de oficina y diferente personal. Por su parte, la secretaria general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del MIDES, Submides, Ana Castelluccio, le respondió al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y cuestionó las razones por las que 88 cargos de confianza no marcan su horario de entrada y salida. La dirigente señaló que existe una aplicación para marcar el horario desde el celular a cualquier hora y desde cualquier lugar. 88 cargos de confianza es muchísimo, no deberían existir 88 cargos de confianza en el MIDES, la ley habilita mucho menos, así que esa es la primera pregunta al ministro. La segunda pregunta es, llama la atención tremendamente la cantidad de personas que no marcan su horario laboral. Entendemos que de repente el ministro, la directora general y quizás los 10 directores de unidades ejecutoras necesiten algún tipo de flexibilidad y podría entenderse perfectamente. 88 jerarcas es absolutamente fuera de lugar y además, si no hay nada que esconder, ¿por qué no marcan?
El SGH, que es el Sistema de Gestión Humana que está implementado por la Oficina Nacional de Servicio Civil, permite una aplicación móvil en donde uno puede marcar en Tres Cruces cuando está saliendo tu ómnibus para cumplir tus tareas en el interior, puedes marcar en el edificio central, puedes marcar en tu casa cuando estás haciendo teletrabajo, así que no hay ninguna excusa para que estas personas no trabajen. Para que no marquen y no pueden comprobar qué hacen esas 8 horas. Por otro lado, lo que nosotros hacemos énfasis acá es que cuando a muchos de los trabajadores que se regularizaban, la regularización implicaba, según la administración, un pasaje de 6 horas a 8 horas y no se les iba a pagar la diferencia, lo que se dice es que únicamente por razones de servicio fundamentadas con previo informe de servicio civil, esas personas podrían hacer un régimen horario que exceptuara de las 8 horas. Nosotros queremos saber, estas personas que no cumplen 8 horas, o por lo menos no podemos comprobar que cumplen 8 horas, queremos saber dónde está el informe de servicio civil que lo avala. Desde el sindicato realizaron un pedido de acceso a la información por este tema que aún no ha tenido respuesta. Uruguay tiene la nafta más cara de América Latina y se ubica en un segundo lugar si tomamos los precios de referencia del gasoil, según un reciente estudio publicado por SEG Ingeniería que compara el valor de los combustibles en distintos países. Para el ingeniero Ernesto Elenter, la carga impositiva es determinante para el precio tan alto de los combustibles comparado con la región. Hemos visto que el petróleo bajó un 6% con respecto a un mes atrás, 14% con respecto a 2 meses atrás y solo 4% si miramos el interanual. Tenemos a Uruguay con $1.92 por litro en estos momentos, eso es lo que vale la nafta ahora, y nos deja en el ranking más caro de Latinoamérica, somos primeros en precio, y el país 14º más caro en el mundo en naftas. En el caso del gasoil, esto varía un poco, estamos en el segundo puesto en Latinoamérica, México tiene un gasoil más caro que el nuestro en estos momentos, y estamos en el puesto 55º más caro en el mundo. El estudio compara los precios de nafta y gasoil en 170 países y según el especialista, los costos de distribución y el componente impositivo son claves para explicar por qué Uruguay tiene naftas tan caras. Pensemos que de estos 75 pesos que cuesta un litro de nafta aproximadamente, tenemos que el IMESI y otros tributos que están incluidos son 34 pesos aproximadamente. O sea, el 45% del precio de la nafta son impuestos que recibe directamente el fisco. En el peor momento de los últimos años, diría de los últimos 10 años, estuvimos en el puesto número 8º más caro del mundo en naftas. Eso fue en enero del 19. Y el mejor momento de la nafta de este pasado reciente fue en mayo del 21, donde llegamos al puesto 49. O sea, estamos no tan mal en la comparación internacional del precio de la nafta. Y vamos a hablar de fútbol porque Peñarol y Liverpool se enfrentan este lunes a las 20:30 en el Estadio Campeón del Siglo por los cuartos de final de la Copa Uruguay. Los dirigidos por Diego Aguirre buscarán un triunfo que les permita acceder a la siguiente instancia del torneo. Por su parte, Liverpool de Emiliano Alfaro llega impulsado por la Supercopa Uruguaya obtenida después de vencer a Defensor y dejar fuera a Nacional. Veremos qué pasa entonces a las 20:30 en el Campeón del Siglo, lo vamos a contar mañana. Y ahora hacemos una brevísima pausa, a la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo a Luis Garibaldi para que nos hable de este libro que él escribió sobre vivencias en la dictadura. Ya venimos. Seguimos con 25 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Momento de recibir a Luis Garibaldi, no en su rol de docente, que lo es, ni en su rol de, en su momento, director de educación, sino en su rol de escritor. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Contento por la invitación. Por favor, en una recorrida que estábamos diciendo, bueno, está siendo extensa y va a cubrir varias partes del territorio nacional, como es esta presentación de Vías en Resistencia, relatos de un país en dictadura. ¿Qué desafío te supuso poner en palabras
parte de lo que tú viviste en la juventud. Sí, y parte de la adolescencia incluso. Bueno, hay un esfuerzo primero de memoria, que creo que es un aporte a esta postura que implica recordar lo que se denomina el pasado reciente, pero que ya no es tan reciente, que tiene entre 50 y 40 años. Yo hago relatos entre el año 1973 a mis 17 años y 1980 a los 24. Segundo, un esfuerzo de volverme a colocar en esas situaciones que tiene siempre esa ambivalencia de lo emocionante y de las sensaciones que te generaban en esos momentos, como el temor, la incertidumbre, pero también la solidaridad. Me generó recordar a quienes, y ese terminó siendo el gran propósito del libro, a quienes habían resistido y habían colaborado en la resistencia sin una visibilidad como la que lógicamente han tenido otros por sus destinos lamentables, como los asesinados, los desaparecidos, los presos o los exiliados, y que sin embargo cumplieron un papel muy importante. Y después un esfuerzo de darle un valor narrativo que fuera atractivo para el lector y que no fuera simplemente una crónica de lo vivido. Entonces traté de hacerlo con un carácter lo más literario posible para que quien lo leyera tuviera no solo información, sino las ganas de terminar de leer cada relato para ver cuál es el desenlace de cada uno de ellos. Sí, pues son como capítulos o relatos breves de distintos momentos, sobre todo estudiantiles. Y yo te quería preguntar, porque me imagino que fue un encuentro, o ha sido un encuentro con viejos compañeros y compañeras de esa etapa de militancia, pero también está escrito como para un público, me imagino, juvenil. ¿Vos cómo has logrado tener contacto con jóvenes que tienen una vivencia tan distinta de lo que fue la dictadura, porque no la vivieron en primer lugar? Sí, fíjate, no vivieron la dictadura todos los menores de 50 años, que son probablemente ya la mayoría de la población, o sea que la mayor parte de la gente no vivió esa etapa. Sí, y he tenido, bueno, en primer lugar mis hijos, ¿no? Tengo una hija de 30, una de 27 y un hijo de 20, sus amigos, otros jóvenes que lo vivieron a través de sus padres o de sus abuelos, a través de sus relatos orales, y en general he tenido, bueno, creo que buena receptividad en el sentido de que me devuelven un poco la idea de poder conocer no tanto la historia escrita sobre los hechos, sino lo subjetivo, que es mucho más difícil de expresar. Entonces creo que el valor de quienes vivimos estas situaciones, estos momentos, es relatar esas vivencias que no pueden ser trasladadas por documentos históricos. No quiere decir que no sean necesarios, obviamente la historia es una ciencia, pero se complementa con este tipo de relatos y de vivencias y que, por lo que yo veo en muchos casos, les permite comprender mejor las situaciones históricas. Yo lo hablo de un joven que empezó a militar estudiantilmente, luego fue afiliado a la Juventud Comunista, pasó una clandestinidad, estuvo detenido 3 años, y a partir de esas vivencias con otras personas que fueron interactuando conmigo en esos momentos y que colaboraron para que uno pudiera seguir resistiendo de manera civil, pacífica, da la idea de lo que pasaba en el Montevideo de esos años y las sensaciones que le brindaban a uno y a quienes me acompañaban en esos momentos. Que colgar un cartel era un desafío que podía costar caro, y corridas que también hubo estudiantes que no tuvieron la misma suerte. Exacto. Eso también lo contás. Sí, por ejemplo, es este último que tú decís, La Pata, que es en plena huelga general. Yo ahí me tomo una licencia, es hacer coincidir esa situación con el asesinato de Ramón Peré en plena dictadura. El hecho es real, los dos hechos son reales. Lo que hago por una licencia
de quien escribe es hacerlos coincidir en el mismo día para que el desenlace tuviera un cierto grado de intriga. Y el otro caso es un relato de un hecho real, que fue descolgar un cartel desde adentro de un liceo, que es el Liceo Suárez. Yo en esos momentos no iba al Suárez, pero participé desde afuera. Y a mí una de las cosas que me resultó más emocionante de todo este proceso que tú preguntabas al principio es ponerme en contacto con la mayoría, no pude con todos, pero yo diría que la inmensa mayoría de quienes participaron en esos hechos sin mandarles los relatos antes. Explicándole que había detalles porque la memoria no te lo permite, porque 40 años es mucho. Segundo, porque cada uno recuerda cosas distintas o el mismo hecho lo recuerda de cosas de manera diferente, pero para saber que se sentían cómodos o cómodas en los relatos. Y he tenido muy buena receptividad, incluso una compañera que participó en esa colgada del cartel me contaba que hasta el día de hoy se acuerda de ese día porque se cayó de la escalera y se hizo un esguince que los días de humedad todavía se acuerda. Estamos hablando fue en el año 76, fíjate que estamos hablando casi de 46, 48 años. En un momento, creo que en un diálogo con una de tus hermanas, mencionas que la dictadura y esa vivencia iba a ser recordada como los años del miedo. ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente. Sí, sigue vigente. El miedo, el terrorismo de Estado es eso, generar miedo en la sociedad desde el Estado, y eso fue lo que generó. No era solo el miedo, porque había quienes lo vencían. De alguna manera yo mismo lo fui venciendo, pero lo fueron venciendo quienes colaboraron conmigo y lo vencieron quienes estuvieron resistiendo la dictadura durante todo ese tiempo. Ese es el propósito de cualquier proceso autoritario que no quiere convencer sino vencer, y que lo que hace es utilizar el aparato del Estado en ese caso de la manera más violenta y de la manera menos previsible, más autoritaria porque de esa manera el temor aparece siempre. Si uno tiene claro cuáles son las reglas, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, uno se amolda. Pero cuando la arbitrariedad es grande, uno no sabe lo que tiene que hacer. Y ahí es donde el terror empieza a ocurrir. Y efectivamente fueron tiempos de miedo. Obviamente más para quienes asumimos determinadas tareas, pero no fue solo para nosotros, sino para todos los que de alguna manera tenían actividades sociales, porque no se podía reunir más de cantidad de personas, porque había textos o películas o libros o comentarios o palabras que no se podían utilizar o que eran catalogadas como sospechosas, y por lo tanto todo el mundo se cuidaba y el miedo era una constante en ese momento. Acá, en este Vidas en Resistencia, también llama la atención el rol que de alguna manera tú lo pones sobre el papel de las personas que, sin estar participando en la militancia, quizás aún hasta discrepando, pero tuvieron un lugar importante en cuidar a otras personas que sí tenían claro su rol político, aún como estudiantes, dando de comer, dando alojamiento, mirando para otro lado. ¿Cómo destacas eso? O, digamos, ¿es el gran Uruguay silencioso? Sí, ese fue decir? Yo creo que fue el Uruguay que se fue tejiendo contra la dictadura, que después se expresó en noviembre del 80 cuando se votó el no, que se expresó en las elecciones internas del 82 cuando votó por las opciones antidictatoriales en los partidos tradicionales o votó en blanco por el Frente Amplio, que se expresó en los grandes movimientos sociales en el 83, el 1 de mayo, la Semana del Estudiante, el 27 de noviembre. Lo que quiero también mostrar en esto es que esos grandes momentos, que son los que se recuerdan más habitualmente en la lucha contra la dictadura, tuvieron un antecedente más silencioso y más cotidiano que fue esa red que se fue haciendo. Y de alguna manera de los que vivimos, quienes vivimos ese momento de clandestinidad o de ilegalidad, recibimos esos apoyos y esos afectos que eran eso que decís, una casa, una comida, pero también afecto, también apoyo
digamos... Logístico, desde prestarte un par de zapatos a darte un plato de comida. Que también está. También está. Y como verás también, los relatos tienen algo de humor, porque también el humor formó parte de esos momentos, ¿no? Para sobrevivir. Para sobrevivir. Una última pregunta, y ahí también te lo cruzo con tu rol de docente. ¿Pensás que se ha enseñado, se ha transmitido bien a nivel de la educación todo lo que tiene que ver con la dictadura, con esa ruptura institucional y las consecuencias? Bueno, pasamos muchos años donde eso fue tabú y no se podía hablar por una idea ya de algunas concepciones de que las historias contemporáneas es preferible no tratarlas, y creo que se comete un gran error porque se pierde justamente la vivencia de quienes lo padecieron en estos casos. Luego creo que paulatinamente se fueron incorporando. Creo que hubo un retroceso en los últimos años, que espero que se retome, y creo que es responsabilidad, sí, de la educación, pero también es responsabilidad de quienes vivimos esto, de dejar testimonio de lo vivido, porque bueno, enseña la escuela, enseña el liceo, pero también enseña la literatura, enseña el teatro, enseña el cine, enseña la televisión, enseñan otras formas. Y lo que yo he visto es que uno de los aspectos que me resulta más emocionante es ver cómo a partir de lo que yo escribí, que es muy sencillo, son historias mínimas, como yo las denomino, empiezan a surgir otras historias y otros relatos que me llegan a mí, que los cuentan en otros lugares, algunos escritos, otros orales, y que eso me parece que genera también una forma de enseñar informalmente, pero también enseñar. De transmitir. De transmitir. ¿Te acordás de? Luis Garibaldi, un gusto, gracias por estas vías en Resistencia y bueno, a seguir recorriendo el país con esto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también agradecer a Fin de Siglo y a Daniel Barbeito. Fin de Siglo porque fue el que lo publicó, y Daniel Barbeito. La tapa es impresionante, la tapa ya lo vi. Que la ofreció de manera honoraria para engalanar un pequeño libro. Está muy bien, gracias. Gracias a ti. Nosotros ahora nos vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Buen lunes para todos, el gusto de saludarlos. Nos vinimos a La Teja para hablar de una acción solidaria que se va a estar realizando en la jornada de mañana y en la que están invitados a participar todos. En este caso, Carnaval por una túnica se va a estar desarrollando desde las 7:30 de la tarde. Varias organizaciones sociales de La Teja Vive están recolectando túnicas y útiles escolares para repartir en la zona y estamos con varios integrantes de ellos para conversar de lo que se va a realizar mañana. Daniel, buenos días. Bueno, contanos cómo surge esta iniciativa. Bueno, surge a partir de la coordinación de varias organizaciones sociales del barrio, que ya hicimos una actividad para el Día de Reyes, habíamos hecho una otra previa también en años anteriores para el Día del Niño. Y bueno, viendo la necesidad social que hay, y que evidentemente hay en la zona y muchos gurises no pueden tener una túnica y útiles para el comienzo de cursos, se decidió hacer esto y bueno, mañana aquí en esta esquina van a estar actuando Sociedad Anónima, Cíngaros y La Cayetana, y cierra la cuerda tambores en Ceribó, en un espectáculo solidario, entrada libre, donde bueno, lo que le pedimos a la gente es traer algunos útiles escolares, bueno, va a haber cantina también para recaudar fondos, y bueno, la idea es destinar esas túnicas y todos los útiles a las escuelas del barrio. Beto, contanos, ¿hay algún objetivo para recaudar mañana? Sí, el objetivo principal de esta organización que se juntaron, se nuclean en La Teja Vive, es el compromiso social con el barrio. Organizaciones sociales y deportivas y religiosas conviene en hacer algo para el barrio. De alguna manera hace muchos años se vienen haciendo, pero esta vez consolidó con el asunto de Reyes, lo que decía Daniel, más de 500 gurises en la plaza, con su regalo, su merienda, y varias organizaciones estamos trabajando en eso, para 100 túnicas para los gurises de nuestro barrio de 4 escuelas carenciadas. Y después viendo el objetivo que los directores
y los docentes realicen la tarea de repartir, sabiendo la necesidad que es mucha. No va a dar para todo porque el año pasado ya supimos que hubo muchas dificultades en las escuelas, pero un granito de arena como tejanos tenemos que dar el compromiso de las organizaciones a nuestro barrio. Además de la actividad mañana con los espectáculos de carnaval, también se están recolectando útiles ya en distintos puntos. ¿Algunos que puedas mencionar? Sí, los compañeros han distribuido en varios lugares, haceme acuerdo, Alvarito, Potencia, Club Progreso, todo, donde hay... Sí, universal. Donde hay una caja donde no se va a poner dinero, sino útiles y escolares que les sirvan a los chiquilines en el comienzo del año, ¿no? Repasamos mañana la entrada 100 pesos y con espectáculos. La entrada sí es libre, es traer la silla. Esto se da en un marco del barrio a barrio, compromisos municipio, intendencia y gremiales de DAEPU, que traen los conjuntos para que las organizaciones de cada barrio tengan espectáculos y beneficios hacia el barrio. Por eso lo hacemos, vamos a cortar esta calle, los vecinos le decimos que 7:30 va a estar actuando Zíngaro, como decía Daniel, temprano, porque Zíngaro tiene una agenda muy grande y bueno, se pudo localizar de que venga, y viniendo con la sillita del mate, colaboran para una causa justa que es por nuestros gurises. Depende de lo que suceda mañana, ¿tienen pensado volver a realizar otro tipo de actividad de esta manera? Yo creo que nos agarró el viento a la camiseta porque la Teja vive en cada lugar de la Teja, para nosotros es el compromiso social, y no solo de los trabajadores, junto a los trabajadores, con los gurises, con la gente que siempre, en este caso, este sitio La Comparsita, un sitio de merendero y de olla popular, que siempre está abierta al barrio, abriendo su local para que muchos que andan en la calle, muchos carenciados también vengan a comer. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, Pilar, ya saben, Real y Ruperto Pérez Martínez a partir de 7:30 mañana, entrada libre, así que pueden sumarse para colaborar, distintos espectáculos, los Zíngaros, la Cayetana, Sociedad Anónima y cierra Senceribó, la vicecampeona de la Teja. Y parte de los focos del mundo estuvieron ayer en el Vaticano, donde el Papa Francisco proclamó a la primera santa argentina, María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, en una misa en la Basílica de San Pedro. Pero acá, ¿cuál fue la novedad, además de esta proclamación? El saludo que el presidente argentino, Javier Milei, se dio con el Papa Francisco. Recordemos que además en la previa, sobre todo en los primeros años, cuando Milei era columnista de distintos medios de comunicación, fue muy crítico e incluso insultante con el Papa Francisco. Vean ese abrazo. El Papa Francisco y el presidente de Argentina, Javier Milei, se saludaron y abrazaron este domingo tras la canonización de la primera santa argentina, zanjando el tiempo electoral en el que el ahora presidente descalificaba al pontífice, tildándolo de representante del maligno en la tierra. Una vez terminada la Eucaristía en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el pontífice fue llevado en silla de ruedas por sus problemas de rodilla hasta el lugar en el que el político había seguido la misa, a su derecha, en primera fila ante un reclinatorio. En ese momento Milei le estrechó la mano y llegó a darle un abrazo, conversando ambos entre risas durante unos instantes. Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la canonización de la laica consagrada María Antonieta de San José de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, y en su homilía recordó el pasaje de Jesús cuando sanó a un leproso, representación de los marginados modernos. Sin embargo, este era un esperado encuentro entre el primer pontífice argentino y latinoamericano y el ultraderechista, que había generado gran expectación debido a los ataques del segundo durante la campaña electoral. No obstante, sus arremetidas se han frenado tras su llegada a la Casa Rosada el pasado diciembre, y ayer mismo expresaba en Radio Mitre su voluntad de tener un diálogo muy fructuoso con el Papa, a quien ahora ve como el argentino más importante de la historia. Milei ha llegado a Roma desde Israel acompañado por la secretaria general de la presidencia, su hermana Karine Milei, y sus ministros de Exteriores, Interior y Capital Humano, además del secretario de Culto, entre otros. Y volvemos al ámbito departamental. La comparsa Cuarem 1080 fue la ganadora del desfile de llamadas 2024, un desfile que fue realizado en dos partes, el viernes
y el domingo. Le siguió además Senseribó, la Generación Lubola y Más que Lonja, estos primeros 4 lugares. Las primeras 23 comparsas, de acuerdo al puntaje establecido por el jurado, van a quedar habilitadas para participar en el desfile de llamadas 2025. Entre el viernes 9 y el domingo 11 fueron 45 las comparsas que recorrieron las calles de Isla de Flores, desde Semámica Línea hasta Minas, durante una edición de las llamadas que se homenajeó a Lágrima Ríos y los 300 años de la Fundación de Montevideo. En la apertura participaron más de 350 personas con una gran comparsa conformada con integrantes de la Escuela de Candombe de Mundo Afro y además contó con grupos de invitados de la comparsa Masconci del barrio Conciliación, Grandes del Oeste, un grupo inclusivo, Afro Milongueros, grupo de bailarines de tango y milonga, Tu Candombe Nefasi, de Mundo Afro de Salto, entre otros. El espectáculo representó un recorrido histórico del colectivo afrodescendiente, sus vivencias y aportes a la identidad cultural en la celebración de los 300 años de la ciudad de Montevideo. Aquí hay algunas de las imágenes que se pudieron ver de este desfile de llamadas. También desfilaron 2 vehículos antiguos que transportaron a 3 grandes figuras de las llamadas, Tía Tina, Pedro Perico Gularte y Alicia García. En esta edición además fue invitada a presenciar el desfile una delegación compuesta por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República de Angola. Su presencia es parte de posibles acuerdos de cooperación, inversión y también de un intercambio cultural con el objetivo de promover la firma de un hermanamiento entre la Intendencia de Montevideo y la provincia de Benguela, así como explorar posibles hermanamientos con otras provincias de Angola. Así que bueno, Guaraín 1080 fue la ganadora de este desfile de llamadas. Nosotros llegamos hasta aquí con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva desde El Quibón y bueno, la actualización informativa 13:30, 19. Nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto, aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien.